Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré en esta conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencia de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el señor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece profundamente por su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, les recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización de este evento. Ujú. Ya. Muy buenas tardes con todos y todos. Me indican que por un error no habíamos iniciado todavía el ingreso de los participantes, así que reiniciaré en mencionarles que mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y que estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencia de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero en primer lugar trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el señor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece profundamente por su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, les recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia, es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado después de los 15 días posteriores a la realización de este evento. En tercer lugar, indicar que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí a un compromiso con el debate académico y plural en torno a temas de interés público y concretamente para esta conferencia a temas relacionados a los derechos humanos. Durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la ponencia, se seleccionarán aquellas que guarden relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes con el tema. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estará compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat. Entre ellos podrán encontrar, por ejemplo, el enlace por unirse a nuestros grupos de WhatsApp del ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos, espacio donde se comparten las presentaciones de PowerPoint de nuestros ponentes. Bueno, hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, abordaremos un tema fundamental para el ejercicio y protección de nuestros derechos. La violencia de género facilitada por las tecnologías, retos y desafíos para los derechos humanos. Como ustedes saben, el desarrollo de las tecnologías digitales ha transformado nuestra manera de comunicarnos, informarnos y relacionarnos. Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas formas de violencia de género que trascienden el espacio físico y que se manifiestan en distintos entornos virtuales. El acoso, por ejemplo, en línea, la difusión de imágenes no consentidas, la vigilancia digital o discursos de odio son solo algunas de las expresiones de una problemática que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. En esta conferencia se reflexionará sobre estas violencias, cómo impactan en el ejercicio de nuestros derechos humanos y cuáles son los principales retos que enfrentan el Estado, las plataformas digitales y, por qué no, la sociedad civil para prevenirlas y atenderlas. Asimismo, se explorarán posibles caminos a la construcción de entornos digitales más seguros, libres de violencia
y respetuosos, por supuesto, de la dignidad humana. Para esta conferencia tenemos la participación de la doctora Elizabeth Mendoza Maldonado. Ella es coordinadora legal en Hiperderecho, es candidata al máster en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III y maestra en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Doctora Mendoza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El espacio es suyo. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Comparto mi PPT y empezamos. Ok, buenas tardes con todos y muchas gracias por conectarse. El día de hoy, como bien Luis ya les mencionó, vamos a hablar un poco sobre derechos humanos en contextos digitales. Y cuando hablamos de este tipo de derechos humanos es importante entender que así como existen problemas y situaciones que afectan el mundo físico, que afectan nuestros derechos en contextos físicos, también se pueden afectar nuestros derechos en contextos digitales. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la violencia de género facilitada por las tecnologías y cuáles son los retos y desafíos que este tipo de violencia representa para los derechos humanos. Pero para poder hablar de este tema, primero me gustaría contextualizar un poco sobre Internet como un espacio en donde ejercemos nuestros derechos. Y es que, como les mencionaba al inicio, cuando nosotros hablamos de ciudadanía y de respeto de derechos humanos, no solamente hablamos de respeto de derechos humanos en contextos físicos, sino que adicionalmente entendemos Internet, plataformas de redes sociales, navegación, juegos, todo lo que esté relacionado también en donde nosotros podamos interactuar como un espacio en donde se ejercen nuestros derechos humanos. Y por eso también desde a nivel internacional y desde Naciones Unidas se habla de derechos en Internet o de ciberderechos. Y es que precisamente en 2016, en el contexto de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos habló y emitió un documento en donde se habla de la extensión y el traslado de los derechos humanos hacia entornos digitales. Entonces, a partir de aquí ya podemos entender que existen derechos digitales, que existen derechos en contextos de Internet o derechos en Internet. Pero aquí también es importante preguntarnos si es que existe una regulación específica, si podemos hablar de un reconocimiento internacional de derechos digitales, y la respuesta es no, no existe una regulación específica, firmada sobre la existencia de derechos digitales. Principalmente su regulación es soft law, pero sí existen convenciones y normas específicas sobre determinadas situaciones de violencia en contextos digitales, y también la importancia de recalcar la necesidad de proteger los derechos humanos en Internet. Y también por eso se habla un poco de esta necesidad, y de lo que sí está regulado es, por ejemplo, el tema de la alfabetización digital, esta necesidad de que no solamente tengamos acceso, la posibilidad de acceder a Internet, sino que una vez que accedamos, podamos tener la facilidad o la capacidad de poder navegar en Internet conociendo nuestros derechos, sabiendo frente a qué estamos expuestos, cuáles son los riesgos y cuáles son las formas de protegernos. Entonces, también es importante tener estos contextos cuando hablamos de derechos digitales. Para el día de hoy y del tema que estamos hablando, las normas relevantes son el Convenio de Budapest, que es el convenio que habla sobre los delitos cibernéticos o los delitos cometidos a través de las tecnologías, la Ley 30096 o Ley de Delitos Informáticos con sus modificatorias, el Decreto Legislativo 1410, que incluye y reconoce la existencia de la violencia de género a través de la especificación de determinados derechos, delitos que pueden ser cometidos a través de las tecnologías, también resoluciones internas del Ministerio Público, y actualmente que también se encuentra a la espera la firma del nuevo convenio sobre la cibercriminalidad, que básicamente lo que indica es que los estados que lo firman o que lo suscriban deben tener un aumento de pena si es que se encuentra, si es que el delito es cometido a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y regulación de delitos específicos como el acoso, acoso sexual, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, también acoso a menor, a niños, niñas y adolescentes, entre otros. Ahora,
Ya entendimos el tema de los derechos digitales. Ahora es importante contextualizar un poco sobre la violencia de género. Y es que la violencia de género es cualquier acción o conducta que se basa en el género de la persona y que además cause sufrimiento que puede ser físico, económico, psicológico. Y este sufrimiento puede generar determinados daños o incluso la muerte de una persona. Y aquí ya juntamos ambos contextos que hemos dado. Ya entendemos que son derechos cibernéticos y ya entendemos que es violencia de género. Entonces, vamos a hablar de la violencia de género en línea. ¿Y qué es? Es cuando se utiliza la tecnología para poder cometer o agravar alguna forma de violencia de género o violencia basada en género. Ya sabemos que la violencia basada en género se trata de sufrimientos, daños hacia una persona por el género que tiene, pero adicionalmente en este tipo de violencia se utiliza la tecnología como una herramienta. Se utiliza para poder cometer, o sea, poder llevar a cabo este delito o agravar este tipo de violencia. Entonces, aquí cabe preguntarnos, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué es lo que cambia? Si ya tenemos los delitos de violencia de género, ¿por qué es necesario hablar de violencia de género en línea? Y es importante también hablar de qué es lo que puede hacer hoy un agresor que antes no podía hacer. ¿Qué es lo que hace que Internet y las redes sociales, todas las tecnologías de la información y de las comunicaciones faciliten o puedan ser utilizadas como herramientas para llevar a cabo este tipo de violencia? Y es que, por ejemplo, lo que puede hacer un agresor hoy y que antes no podía hacer es principalmente el tema de la proximidad. Aquí les tengo, o sea, son 5 situaciones que voy a desarrollar, pero es uno de los más importantes y me gustaría empezar hablando de la proximidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de violencia física, es necesario que yo esté al costado de la persona frente a la que estoy ejerciendo este tipo de violencia. ¿Qué sucede con Internet? Ya no es necesario. Puedo estar ejerciendo determinada comunicación, ya a grandes rasgos, con alguien que se encuentre al otro lado del mundo, por ejemplo en España, y no necesito estar cerca de esta persona para ejercer la comunicación. Y en este sentido, las acciones de violencia, por ejemplo, acoso, chantaje, ya no necesitan que la persona tenga que buscar a la persona a la que quiere agredir o a su víctima, sino que puede hacerlo a través de Internet. Ya no es necesaria esta proximidad. Además, también debemos hablar del anonimato. ¿Qué sucede? Las plataformas de redes sociales y Internet en general tienen estas posibilidades, slash herramientas, que nos ayudan a proteger nuestros datos personales. Y esto está perfecto. La idea es proteger nuestros derechos humanos mientras navegamos. Pero ¿qué sucede? Cuando se cometen delitos o cuando se comete determinado tipo de violencia en redes, muchos de los ciberdelincuentes utilizan Internet y el anonimato que pueden tener para poder llevar a cabo estas acciones y no ser identificados como sujetos activos del delito. O sea, alguien puede crear un perfil falso de Instagram y empezar a acosar o chantajear a su expareja, indicando que si no mantiene relaciones sexuales con él, va a publicar los videos íntimos que tienen grabados desde hace mucho tiempo y puede hacerlo incluso sin tener en su cuenta su nombre, su DNI, el lugar donde vive o incluso puede crearse un perfil, pero poner o ingresar datos que no son reales. También es importante hablar de la permanencia de los contenidos en Internet. Y es que si bien nosotros tenemos la facultad de eliminar determinados contenidos que no queremos que estén en Internet, por ejemplo, si yo subo una foto a Instagram en mis historias y luego quiero eliminarla, yo fácilmente la elimino. Pero ¿qué sucede? Yo no tengo control de qué personas ya vieron esta foto y de si adicionalmente alguien, por ejemplo, ya le tomó captura de pantalla o lo está compartiendo en un grupo de Telegram o lo está compartiendo en un grupo de Facebook o lo está compartiendo en cualquier página en cualquier página que se nos pueda ocurrir. Entonces, aquí podemos ver que el tema de la permanencia, si bien nosotros tenemos la facultad de saber qué contenido subimos o qué contenido no, muchas veces no tenemos el control de saber qué es lo que hay en Internet, qué es lo que yo subí y que eliminé y de repente sigue en redes. Y adicionalmente también está el tema de la viralización. Ustedes, y creo que el gran ejemplo ahora son los streamers, los influencers, que pueden ver que tienen que en cuestión de segundos
no sé, publicaron su video hace 5 minutos y ya tienen 5K de me gusta. Entonces podemos ver que determinados contenidos pueden viralizarse y en el sentido de la violencia basada en género en contextos tecnológicos, también podemos entender y hemos visto casos en Perú que, por ejemplo, un video íntimo publicado sin el consentimiento de una de las personas que aparece puede hacerse viral y que muchas veces también, y aquí aplicando todo lo que hemos ya hablado, puede hacerse viral, se puede borrar, pero de repente alguien ya lo descargó, ya lo compartió en un chat de Telegram. La persona que lo ha compartido no es necesario que esté al costado de la persona a la que está violentando. Y es más, ni siquiera, puede que ni siquiera necesite conocerla. Bastaría en este caso, no sé, con hackearle el celular o hackearle, perdón, alguna cuenta y que de repente encontró ahí el video. Y también puede utilizar la herramienta del anonimato para que no se le identifique como la persona que está publicando y difundiendo este tipo de contenido. Y adicionalmente, y este justo es una cápite que desde Hiperderecho nosotros hemos integrado recientemente, y es que la IA generativa también es una herramienta que puede ser utilizada para ejercer violencia de género en línea. ¿Por qué? Y creo que no, la mayoría de personas no somos ajenos a lo que sucedió en un colegio en Lima, si no me equivoco, hace 2 años o el año pasado máximo. Unos alumnos lo que hicieron fue acudir a la IA generativa, que es, por ejemplo, ChatGPT, Gemini. Nosotros podemos acudir a este tipo de inteligencias artificiales a través de pruebas gratis o teniendo cuentas y podemos preguntarle cualquier tipo de cosas. Podemos obtener información de cualquier tipo. Pero lo que hicieron estos alumnos fue ir a una IA generativa de imágenes, ingresar o subir la foto de sus compañeras de clase, de algunas de sus compañeras de clase y solicitarle a la IA. Eh, haz esta foto, complétala con una imagen de cuerpo desnudo. ¿Y qué hizo la IA generativa? Generó precisamente este tipo de imágenes que claramente son generadas a través de inteligencia artificial sin que claramente sea el cuerpo de las compañeras de clase de estas personas, de estos menores. Y lo que hicieron estos menores fue utilizar esta IA, generar las imágenes o los deepfakes, como se llaman en inglés, y vender este tipo de contenido. Vendían las fotos, si no me equivoco, a 20, 30 soles. Y la realidad es que estas chicas, sus compañeras, nunca posaron, nunca les enviaron fotos desnudas, sino que ellos a través de la inteligencia artificial lograron generar este tipo de contenido íntimo. Y ahora también es importante entender, ya un poco que hemos contextualizado de lo que vamos a hablar, quiénes son las personas que se ven principalmente afectadas por la violencia basada en género que puede ser cometida a través de las tecnologías. Y es que precisamente afecta a quienes son usualmente más discriminados por motivos de género, mujeres en toda su diversidad, personas miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otros. También la violencia de género en línea puede ser utilizada en contextos profesionales. Mujeres que históricamente salimos del espacio, o bueno, mujeres que salimos del espacio históricamente asignado fuera de casa y del cuidado del hogar. Y un claro ejemplo es, no sé si han llegado a ver este tipo de discusiones en redes, en donde en los comentarios, no sé, hay una mujer debatiendo con un hombre y la respuesta del hombre a veces puede ser, no sé, anda a la cocina a hacerme un sándwich. Si bien a algunas personas les puede parecer gracioso o hemos normalizado este tipo de comentarios, nos damos cuenta de que en realidad se está cuestionando esta salida del espacio, del cuidado del hogar, de la cocina, y como que, ¿por qué estás debatiendo conmigo? Y lo sacan a relucir. Entonces son pequeñas situaciones, pequeños micromachismos que también podemos ver en redes sociales, así como en el mundo físico, en contextos físicos, también lo podemos ver en redes sociales. Y además, la violencia de género en línea se apoya de otros mecanismos de violencia, entre ellos el racismo, la homofobia, la transfobia, el clasismo, la xenofobia, por ejemplo, a personas extranjeras. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la violencia en línea no solamente a veces toma en cuenta el género, sino a veces también toma en cuenta el color de la piel, la orientación sexual, si tienes o no tienes dinero, si eres extranjero, si eres nacional. Entonces, aquí también todos estos factores influyen cuando hablamos de violencia de género o de violencia a nivel general y discriminación. Ay.
Y bueno, y aquí también un poco para ya entrar en materia, o sea, cuáles son los delitos o cuáles son las acciones de las que yo hablo cuando hablo de violencia en Internet. Y es que la ONG, unas compañeras de México que se llaman Luchadoras, en 2017 hicieron una investigación e indicaron que existen hasta 13 maneras de ejercer violencia, que puede ser tanto psicológica como sexual o incitar a la violencia física en Internet. Y entre ellas están, por ejemplo, tanto los delitos cometidos a través de las tecnologías, que son los delitos que ya conocemos nosotros, por ejemplo, el acoso, la extorsión, el desprestigio en redes, pero también delitos cibernéticos, como por ejemplo el acceso o control no autorizado, ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una persona, también, por ejemplo, cuando se reportan las cuentas, cuando de repente un grupo de personas se une y decide reportar conjuntamente una cuenta y esto hace que a veces se bloquee la cuenta o que la persona ya no pueda acceder. También el tema de control y manipulación de la información, por ejemplo, que nos hackeen, nos envían un link a través de WhatsApp o a través de algún otro chat, le damos clic y a partir de ahí se roba, se obtiene información de nuestros dispositivos móviles y esta información puede ser utilizada por los ciberdelincuentes o por la persona que quiera hacernos daño o violentarnos para poder precisamente ejercer estos actos o esta situación de violencia. También suplantación y robo de identidad, que es el uso o falsificación de la identidad de una persona sin su consentimiento. Y no sé si recordarán que en pandemia esto sucedía bastante a través de la creación de perfiles falsos de Instagram, en donde se invitaba, bueno, se creaba el perfil, ¿no? Y se ponía el nombre de una persona, usualmente de una chica, subían sus fotos y luego indicaban que esta persona tenía OnlyFans. Puede o no puede que tenga la persona OnlyFans, ellos creaban este perfil para indicar que esta persona tenía OnlyFans. Y también ahí podemos ver que lo que buscaban era el desprestigio de estas personas, creando cuentas falsas o también incluso a veces generaban links que uno daba clic y en realidad eran phishing, ¿no? O sea, no los derivaban a una cuenta de OnlyFans, sino los terminaban derivando a, a links en donde ellos podían descargar automáticamente, obviamente, descargaban un virus y a través de este virus se descargaba toda la información y los ciberdelincuentes obtenían información, por ejemplo, hasta de cuentas bancarias. Y luego también tenemos el monitoreo, la vigilancia, el acecho, las expresiones discriminatorias, que es lo que les venía comentando hace un poco, el acoso, que ya lo vamos a reseñar un poco más adelante, las amenazas, que pueden ser de cualquier tipo, contenidos violentos, lascivos, agresivos, que precisamente manifiestan una intención de daño hacia alguien o hacia sus seres queridos. También la difusión de información personal o íntima, que puede ser información como tal o también imágenes o contenido íntimo sin consentimiento y que pueda ser compartido a través de la simple difusión o incluso la compra-venta de este tipo de imágenes. Y también la extorsión, que es el ejemplo que les daba anteriormente, que una persona puede obligar a otra persona a llevar a cabo actos que no quiere realizar a través de la extorsión, ¿no? Solicitando algo de valor para esta persona. El desprestigio, la descalificación de la trayectoria, la credibilidad, el honor, la imagen de una persona, el abuso sexual relacionado con la tecnología, que está relacionado principalmente con niñas, niños y adolescentes, que claramente desde muy corta edad ya tenemos acceso a los dispositivos, entonces podemos ver muchos casos de niñas, niños y adolescentes que ejercen sus derechos navegando en la tecnología, navegando en Internet, descargando juegos, jugando, y nos damos cuenta de que muchas veces también nos encontramos con casos de grooming, que usualmente son personas adultas que contactan a niños, niñas, adolescentes a través de juegos, redes sociales, y que al final te das cuenta de que lo que buscan es, por ejemplo, proposición de llevar a cabo actos sexuales o, por ejemplo, a veces también puede llevar al secuestro, a la trata, a la violación. Entonces, cuando hablamos de Internet es importante entender que así como existen diversas oportunidades de desarrollo y es sumamente importante tener en cuenta y desarrollarnos en Internet, también existen riesgos.
Y también, por ejemplo, afectaciones a canales de expresión, ¿no? Que son tácticas para sacar o dejar fuera de circulación determinados canales de comunicación o de expresión de una persona o de un grupo. Y ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de violencia de género en línea, es importante decir que este tipo de violencia ha sido avalada por la normalización. ¿Qué sucedía? Antes de que nosotros tengamos en cuenta la violencia de género en línea como algo relevante, como algo importante, cuando sucedía, por ejemplo, la difusión de un contenido íntimo sin consentimiento, se le culpaba a la víctima por qué había dejado grabar este video, por qué había enviado de repente imágenes íntimas, o también si era un caso de acoso, se les decía, ok, bloquea a la persona, en este caso apaga tu computadora o o cierra tus cuentas, cierra tus redes sociales y ahí cesa la violencia. Pero en realidad no es así. O sea, estas situaciones no deberían estar pasando y adicionalmente el el ordenamiento jurídico, no solo peruano, sino la mayoría de ordenamientos jurídicos, y como les mencionaba, existen tratados internacionales para prevenir este tipo de violencia, recogen normativas específicas que hablan de la responsabilidad de los estados de prevenir, sancionar e investigar este tipo de delitos. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante hablar de la violencia de género en línea? Y es que cuando hablamos de derechos humanos y de violencia de género en línea, es importante entender que no solamente afecta mi relación con Internet, este miedo que yo voy a desarrollar de repente a ya no comentar, de repente a ya no subir contenido o a pensar que algo me puede pasar, sino que si lo vemos a grandes rasgos, si hacemos un análisis específico, nos damos cuenta de que existen muchos derechos que se están vulnerando. Por ejemplo, la integridad psicológica, el derecho a la vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque determinadas situaciones o determinadas violencias pueden tener impactos en la autoestima, en la salud mental. Por ejemplo, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Saber que han difundido un video o fotos donde salimos desnudos y que lo tienen nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, obviamente tiene impactos en nuestra salud psicológica, generando, por ejemplo, situaciones de ansiedad, depresión. Y esto no solamente sucede en adultos, sino que también sucede en niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí es importante dimensionar cuáles son las afectaciones o la incidencia de este tipo de violencia. Y, por ejemplo, también cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tiene efectos en el derecho a la educación, porque si comparten, si es que de repente a un adolescente de 15 años le comparten con sus demás compañeros fotos en donde ella aparece desnuda, claramente no va a querer ir al colegio, va a tener un bajo rendimiento académico, no va a querer participar, va a aislarse, entonces, e incluso puede llegar a la baja escolar. Y ya cuando hablamos a nivel general, podemos hablar, pues, ¿no? De la vida libre de violencia. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al honor, a la intimidad, por ejemplo, si hablamos de difusión de contenido íntimo, entre otros. Pero adicionalmente, y por eso también les hacía esta contextualización, afecta nuestros ciberderechos o derechos tecnológicos o derechos en las tecnologías. ¿Por qué? Porque trascienden nuestro cuerpo tecnológico, y aquí uso las comillas porque nosotros, si bien es cierto, navegamos en Internet y también tenemos una corporalidad física, cuando nosotros estamos en Internet, llevamos este cuerpo, esta corporalidad, esta ciudadanía, estos derechos que tenemos al ámbito tecnológico. Entonces, nosotros también tenemos derecho a navegar de forma libre de violencia en Internet, a navegar sin obstáculos, a que no se nos violenten este tipo de espacios, a que, por ejemplo, yo me sienta libre de comentar o compartir una foto o de comentar de repente en una publicación que realiza una página que sube memes. O sea, la idea es entender que la violencia en línea incide también en este tipo de derechos y que estos derechos existen. Y también muchas veces la violencia a través de redes o en Internet puede llevar a tener impactos en contextos físicos. Por ejemplo, como les comentaba, el tema del grooming, si es que un adulto contacta a un menor, a una niña, niño o adolescente, y lo cita para poder
haciéndose pasar obviamente por alguien de su edad y luego lo cita y lo secuestra o, por ejemplo, lo lleva y ahí trata de personas. Entonces, como que nos damos cuenta de que la violencia muchas veces no se queda solamente ahí. O, por ejemplo, si es que estamos siendo víctimas de acoso por un grupo, muchas veces también el grupo va a llevar a cabo acciones físicas. Entonces, ya ahí nos damos cuenta de que no solamente hablamos de Internet y de plataformas de redes sociales, sino que hablamos de impactos específicos, palpables, de impactos que específica y genuinamente tienen impactos en nuestros derechos humanos, en nuestra vida. Y los retos que representa precisamente hablar de la violencia de género en línea es que muchas veces no tenemos esta capacidad o este nivel de alfabetización digital para ya no solamente hablar de reconocimiento de violencia de género, que es precisamente muy difícil de identificar, muchas veces normalizamos la violencia, sino que adicionalmente cuando la violencia se lleva a cabo a través de contextos tecnológicos, no sabemos que estas acciones pueden ser denunciadas, no sabemos que tengo el aval de poder ir a una comisaría, de poder ir al Ministerio Público, a la Fiscalía, decir, mira, oye, me está pasando esto, no sé quién es la persona que está llevando a cabo estas acciones, pero necesito que cese. Entonces es importante entender que no solamente hay un problema de desinformación, sino que también hay un tema de que no sabemos o no podemos identificar muchas veces la violencia de género en línea. Y esto hace que precisamente exista una baja tasa de denuncia, que no se hable mucho de casos de violencia de género en línea o que tengamos muy pocas o contadas sentencias al respecto. Y ahí también incide un poco el desconocimiento de la ruta de denuncia. Como les mencionaba al inicio, muchas veces y muchas personas no tienen conocimiento de que determinada acción puede ser un delito. Entonces es importante preguntarnos hasta qué punto navegamos en Internet y nos damos cuenta de que de repente se están vulnerando nuestros derechos humanos. Y ya no solo a nivel de violencia de género, a violencia a nivel ya a grandes rasgos, sino también, por ejemplo, el tratamiento de nuestros datos personales. Cuando navegamos en redes y de repente queremos entrar a una noticia, a una página y dice, para poder navegar necesitas aceptar las cookies y le damos clic, confirmar, siguiente. Y seguimos leyendo la noticia como si no pasara nada, pero en realidad estamos brindando y cediendo nuestros datos personales. Entonces, es importante también tener una alfabetización digital, saber cuáles son los riesgos en Internet, qué es lo que sucede, qué es lo que puede pasar si yo comparto determinada información. Y también cuando hablamos de violencia de género en línea es importantísimo entender que deben existir tres enfoques. Uno, el de derechos humanos, para entender que precisamente existen derechos a nivel de la tecnología. El enfoque de género, que es entender el tratamiento, la necesidad de poder buscar una reparación, buscar medidas específicas frente a la violencia de género y adicionalmente, este es uno de los problemas más grandes, entendimiento de las tecnologías. Para poder hablar de un sistema, de un ordenamiento jurídico que busca la persecución, la investigación y la prevención de este tipo de violencia, es necesario que los operadores de justicia al nivel de recepcionar, investigar y enjuiciar este tipo de casos o reportes tengan en cuenta esto, porque ¿qué sucede? Si yo voy y denuncio que alguien me está acosando y lo único que hacen es tomarme la declaración, el caso no va a ir más allá. Es necesario que las autoridades tengan entendimiento de las tecnologías. Con mi declaración no va a obtenerse la evidencia específica. Se tiene que, a través de mi celular, llevar a cabo determinadas pericias, por ejemplo, identificar cuál es el perfil que me está acosando, a través de qué plataformas de redes sociales está llevando a cabo este acoso, solicitar información adicional, verificar el IP, dónde se encuentra, dónde se lleva a cabo la navegación de este otro perfil que me está acosando. De repente, o sea, llevar a cabo medidas específicas, tecnológicas. Nosotros tenemos una dirección de investigación de delitos de alta tecnología, que es la Divindad, de la Policía Nacional del Perú, pero muchas veces estos casos no son denunciados directamente. ¿Qué sucede? Alguien va a la comisaría
Lamentablemente, en hiperderecho nosotros hemos recibido casos de este tipo en donde dicen alguien me está acosando, no sé quién es, pero este es el perfil y muchos operadores, muchos policías les dicen, ya, pero no te puedo recibir la denuncia. Uno, o porque no es delito, o dos, porque no me has traído quién es la persona. Y en la realidad no es así, o sea, se deben recepcionar estas denuncias y lo que se debe hacer precisamente es investigar cómo se lleva a cabo este delito, quién está cometiendo este delito, qué es lo que está sucediendo, qué medidas necesita, qué medidas específicas necesita la persona que está denunciando para yo poder protegerla, para poder hablar de tutela jurisdiccional efectiva, de acceso a la justicia, entre otros. Y también es importante hablar de la regulación, ¿no? O sea, tenemos muchos derechos, muchos delitos, tenemos un código penal amplio, tenemos una ley de delitos informáticos, tenemos tratados internacionales, pero muchas veces esta regulación no toma en cuenta la especificidad, el modus operandi de estos delitos y qué es lo que sucede cuando alguien va a denunciar. La realidad es que el delito, no, o sea, la investigación no da ni para atrás ni para adelante y se debe archivar el caso. Y este es un claro ejemplo de esto era la anterior regulación del delito de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que antes solamente se podía denunciar a través de la vía privada, es decir, contratando un abogado, recolectando la evidencia y presentando el caso directamente ante el Poder Judicial pagando tasas. Ahora ha existido una modificación, pero si no me equivoco, la modificación ha sido del año pasado. Y esto lo voy a mencionar luego, pero ahí nos damos cuenta de que si bien tenemos protección específica, tenemos normativa, muchas veces esta no es suficiente o no está tomando en cuenta cuáles son las necesidades específicas para regular un delito, un tipo penal, y que precisamente sea eficiente, que haya un análisis económico del derecho, que se analice cómo se va a llevar a cabo esta investigación, cómo se van a recolectar las evidencias, entre otros. Y bueno, aquí ya un poco un repaso de la normativa que he ido mencionándoles. Y el decreto legislativo 1410 lo que hace es modificar el Código Penal e integra el acoso, acoso sexual, el chantaje sexual y el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. ¿Qué sucede? Lo que hace, estos son delitos que ya estaban regulados, pero ¿qué es lo que hace a nivel de acoso, por ejemplo? Integra este texto. Perdón, a ver, acá está. Puede realizarse a través del uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Antes solo teníamos la primera parte, por ejemplo, analicemos el delito de acoso. Vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona de modo tal que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. Esto era el delito de acoso. La persona que vigila, persigue, hostiga y que busca establecer contacto o cercanía con alguien que no tiene intención de tener contacto o cercanía con esta persona y esta situación altera el normal desarrollo de su vida cotidiana. Lo que hizo esta modificación es integrar que este tipo de violencia, este tipo de vigilancia, de persecución, de hostigamiento, se puede llevar a cabo a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y por ejemplo, si ya lo aplicamos al tema de violencia de género en línea, es recibir mensajes en redes sociales con insultos, amenazas de violación, eso también es una conducta de acoso, y las sanciones de 1 a 4 años de cárcel. Y, por ejemplo, también lo mismo sucede con el acoso sexual, ¿no? La única diferencia entre acoso y acoso sexual es que el establecimiento de este contacto o la búsqueda de cercanía es para llevar a cabo actos de connotación sexual. Y lo que hace la modificación del decreto legislativo 1410 es indicar que este delito puede realizarse a través, otra vez, del uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Por ejemplo, escribir mensajes de texto pidiendo fotografías íntimas es una conducta de acoso sexual que está sancionada de 3 a 5 años de cárcel en el Código Penal. Esta modificatoria, como les mencionaba al inicio, realiza y tiene efectos en el Código Penal porque estos delitos están regulados en el Código Penal. Y sucede lo mismo con el chantaje sexual. Aquí también se habla de que este delito puede llevarse a cabo a través del uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y lo que les quería mencionar y les fui adelantando un poco al inicio de la presentación cuando hablábamos de regulación insuficiente,
es el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. El año pasado se aprobó y se publicó el decreto legislativo 1625, que lo que hizo fue regular el 154b del Código Penal, que es este delito que les mencionaba. ¿Y qué sucede? Antes se hablaba de que la grabación tenía que obtenerse con la anuencia o la aprobación, el permiso de la persona, es decir, una pareja de enamorados. No sé, Laura y Raúl. Raúl y Laura deciden grabar un video y lo que exigía este delito era que Laura acepte que Raúl grabe o que ambos lleven a cabo una conversación y voluntariamente decidan ambos que se lleve a cabo la grabación de este video. Se exigía este paso previo y luego lo que se sancionaba era que la persona sin autorización de él, por ejemplo, Raúl difunde este video sin autorización de Laura, pero se exigía su anuencia, o sea, la grabación sí o sí tenía que ser con permiso de Laura. Lo que no incluía era el permiso de difundir, revelar, publicar o ceder este tipo de contenido. Entonces, esto era el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Si se dan cuenta, se restringía un montón al sujeto activo, o sea, era una persona que debe haber obtenido este material íntimo con consentimiento de la otra persona. O sea, por ejemplo, si yo recibía estas clásicas grupos en donde reenvían fotos íntimas, si yo lo recibía y lo seguía compartiendo o lo recibía y lo vendía, no entraba dentro de este delito. ¿Por qué? Porque yo no había recibido esta información, estas fotos con el consentimiento de las personas que aparecían. Solamente podía sancionarse a la persona que había obtenido el consentimiento para grabar o a la persona a la que se le había enviado este material. Y adicionalmente, como les mencionaba, si es que Laura quería denunciar, lo que tenía que hacer era sí o sí contratar a un abogado, obtener toda la evidencia, presentar su caso, solicitar su reparación civil, la pena específica, pagar las tasas y llevarlo al Poder Judicial. Ya no podía acceder directamente al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú, sino que la persecución de este delito era de ella y los gastos tenían que ser cubiertos por Laura. Ahora, con la modificatoria, lo que sucede es que se elimina esta palabra, se elimina la anuencia. Ya no es necesario que la persona obtenga este material con anuencia o con permiso de la persona afectada, sino que lo que dice es, el que sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales, audios con contenido sexual, y aquí también es importante entender la relevancia que se le dio a la IA generativa por el caso del colegio que les mencioné, que pueden ser este tipo de contenido real, incluidos aquellos que hayan sido elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos de cualquier persona. Ya vemos que aquí ya no se habla de anuencia y que adicionalmente se habla de contenido que puede ser tanto elaborado como modificado por medios digitales o tecnológicos. Bueno, la pena se mantuvo, pero aquí podemos darnos cuenta de que antes teníamos un delito que no tenía nada que ver o que no evidenciaba o no iba más allá de lo que sucedía. O sea, solamente se regulaba la difusión, pero no se entendía el trasfondo. El trasfondo es no solamente aquellas personas que difunden son aquellas que han grabado el video o que han recibido el video, sino que existe mucha difusión más allá de la persona que ha obtenido el video. Y dos, la persona que va a denunciar muchas veces deja de denunciar porque no tiene dinero para pagar un abogado, porque lo que necesita simplemente es que cese la difusión del video. Necesita medidas de protección en donde se diga, señor X, usted tiene que eliminar este video, usted tiene que eliminar estas fotos. Eso era lo que necesitaba la víctima, no era pagar un abogado y solicitar una reparación civil, hacer un proceso en general. Lo que necesitaba era apoyo de las autoridades. Y cuando hablamos de delitos tecnológicos, claramente el pago de peritos, la obtención de prueba, el resguardo de prueba digital es mucho más costoso. Entonces, entre la decisión de iniciar un proceso que posiblemente no me iban a dar, en donde no me iban a dar la razón,
a hacer como si esto no pasara y buscar, no sé, ayuda psicológica, reportar la cuenta, las personas lo que hacían usualmente era eso. Casi nadie se aventuraba a denunciar porque sabían lo costoso que era y adicionalmente también que no iban a obtener una respuesta favorable. Pero como les menciono, esta modificatoria es sumamente importante porque cambia esta situación, cambia el contexto de la persecución de este tipo de delitos y de acciones. Y bueno, también en la ley de delitos informáticos se integra específicamente el chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. Aquí otra vez podemos hablar de la trascendencia que se le está dando a las nuevas tecnologías, a la IA, a la inteligencia artificial generativa, entre otras, ¿no? Porque aquí sucede lo mismo, ¿no? El que mediante el uso de tecnologías de la información amenaza o intimida a una persona con la difusión de material, digamos, para no leer todo, de material elaborado o modificado por medios digitales o tecnológicos. Y aquí ya nos damos cuenta que otra vez se está tomando en cuenta la situación, o sea, se están llevando a cabo deepfakes, se están creando contenido íntimo sin consentimiento, y se está vendiendo o se está revelando, se está difundiendo, ok, entonces a partir de ahí lo que hace el legislador es tomar en cuenta este tipo de casos y llevarlos, subirlos a través de una norma para que sean sancionados. Y bueno, la sanción aquí es no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación. Ahora, cuando hablamos, ya sabemos lo que es la ciberdelincuencia, ¿no? Que son las personas que llevan a cabo o cometen delitos a través de las tecnologías o delitos cibernéticos, que son estos dos tipos de delitos que les mencioné al inicio. Uno son los delitos clásicos, los cometidos a través de las tecnologías, y el otro que son los cibernéticos que atacan a fuentes, a servicios de datos, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se busca proteger la ciberdelincuencia, existen también riesgos en su protección. Y aquí estamos frente a una situación un poco compleja, porque si bien podemos tener regulación insuficiente, a veces tenemos regulación tan específica o tan protectora, entre comillas, que puede ser utilizada para vulnerar otro tipo de derechos humanos. Por ejemplo, también se puede hablar de que al momento de tener llevar a cabo investigación, sanción y prevención de estos delitos, se pueden vulnerar determinados derechos, por ejemplo, a través del acceso a las comunicaciones de la persona investigada, el acceso a estos datos, entre otros. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces se endurecen estas normas y este fue uno de los principales debates al momento de hablar de la nueva convención del cibercrimen. Y lo que sucede es que se busca perseguir criminalmente, por ejemplo, a protectores de derechos humanos, activistas, a personas de la prensa, a investigadores. Entonces, al final nos damos cuenta de que estas normas pueden ser utilizadas para la vigilancia estatal, privada, pueden también afectar protección de datos, la privacidad de las personas. Por ejemplo, cuando se obliga a los operadores de las telecomunicaciones a que brinden determinada data o determinada información sobre determinada persona que está siendo investigada, si es necesario hablar de una orden judicial, que en Perú sí es necesario, o si por el contrario, por un tema de celeridad y de obtención y resguardo de la evidencia, más bien se necesitaría o bastaría con que el fiscal lo solicite. Entonces, aquí nos damos cuenta de que si bien es cierto, es importante para obtener evidencia y resguardarla, también existen riesgos. O sea, también se puede ir más allá y más bien vulnerar otros derechos o utilizar esta normativa para poder, no sé, asediar, hostigar a protectores de derechos humanos, activistas, personas que llevan a cabo investigaciones, entre otros. Y ya un poco para cerrar y no excederme del tiempo, me voy con esta idea de que Internet debe ser un espacio libre de violencias y que se trata de una lucha de largo aliento, no es algo a lo que vamos a llegar de la noche a la mañana, pero sí es importante entender que, como les mencionaba al inicio, así como existen situaciones de aprovechamiento, de beneficios que trae Internet consigo, también existen riesgos y es importante tomar en cuenta cuáles son estos riesgos y cuáles son las formas que yo tengo para poder protegerme de este tipo de riesgos. Por ejemplo, y aquí damos también una mini clase de ciberseguridad digital. ¿Qué sucede? Si es que yo me gusta mucho subir contenido, de repente de derecho o contenido a nivel general,
me veo expuesta de determinada forma a que algunas personas quieran hackear mis cuentas, obtener información o simplemente robarme mi cuenta con muchos seguidores. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me doy cuenta de que mi problema va un poco por ahí, tengo que buscar proteger mis cuentas a través de contraseñas más seguras, doble verificación. Por ejemplo, podemos descargarnos, existen llaveros de contraseñas digitales o existen formas de que nosotros podamos tener un segundo cotejo de nuestra identidad y de que, por ejemplo, si alguien ya logra adivinar mi contraseña, que era 1234, entonces va a ir a un segundo paso, que es la verificación a través de un aplicativo. El aplicativo solo lo tengo yo, entonces ahí me doy cuenta de que aunque mi contraseña haya sido adivinada o la tengan o hayan accedido a mi contraseña, existen formas en donde yo tengo para proteger esta información. O, por ejemplo, si es que soy una persona a la que están extorsionando y tengo mi cuenta pública porque o sea, porque simplemente quiero tener la cuenta pública, de repente es importante que me replantee si es que la información que están obteniendo la están extrayendo de mis redes sociales. Por ejemplo, si yo subo contenido con mi mamá y que tengo un perrito, y de repente estos extorsionadores me hablan de mi mamá y de mi perrito, o de repente yo fui a una cafetería y o sea, puse en el tag de Instagram, cafetería tal, me doy cuenta de que le estoy dando acceso a determinadas personas e información que puede ser utilizada por uno de mis amigos, como no sé qué divertido que está en esta cafetería o qué bueno que me recomiendes esta cafetería, como por una persona que de repente está llevando a cabo extorsiones o alguien que está simplemente merodeando en internet haciendo vigilancia y se da cuenta de que, oye, esta persona está yendo a tal cafetería. O mira, esta es una persona a la que podemos extorsionar. O hace poco, no sé, se fue de viaje a tal lugar, se fue a otro lugar. Entonces, es importante también darnos cuenta de qué es, o sea, qué tipo de información es la que nosotros compartimos y adicionalmente, qué es lo que hacemos para protegerla. Y número tres, quiénes tienen acceso a esta información. Y aquí es otra vez el qué y el quién. ¿Qué información comparto? ¿Quién tiene acceso? Entonces, a partir de ahí podemos darnos cuenta de que si identificamos los riesgos y el contenido que nosotros difundimos, así como las personas que tienen acceso, podemos buscar y tomar medidas de seguridad digital o de ciberseguridad. Darme cuenta de que de repente necesito poner una contraseña más segura, una doble verificación, restringir mi perfil, usar de repente en Instagram close friends o mejores amigos. Entonces ya es algo que cada usuario, que cada persona es capaz de identificar y que podemos utilizar pues las mismas herramientas de las tecnologías para poder prevenir este tipo de situaciones. Y precisamente los desafíos de crear un Internet como un espacio tanto de libertad como de igualdad para todos, todas, todos es muchísimo. Es fundamental tener este tipo de espacios de reflexión, búsqueda de acciones concretas, poder un poco informar y entender cómo funciona Internet, cuáles son las ciberviolencias, cuáles son los ciberataques, a qué estoy expuesto, ayuda precisamente a que yo pueda prevenir este tipo de situaciones. Y bueno, es importante entender que la información y el acompañamiento vencen el miedo y creo que este espacio es precisamente una de las formas para poder seguir hablando de este tipo de violencia. Y eso sería todo de mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Mendoza Maldonado por su brillante presentación. Tenemos varias preguntas que nos vienen realizando nuestros asistentes, los más de 930 asistentes que tenemos actualmente. Por favor, les vamos pidiendo también que puedan seguir enviando sus preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa primero para brindar algunos anuncios de importancia. En primer lugar, mencionarles que hemos colocado ya en nuestro webinar chat lo que es el link de nuestro LinkedIn del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Si ustedes están interesados en saber cuál es nuestra oferta académica, los distintos cursos, conferencias, seminarios que brindamos semana a semana, ustedes pueden ingresar, unirse como contacto y podrán ahí ustedes ubicar las distintos links para poder inscribirse en distintos eventos que tenemos. En segundo lugar, indicarles, ¿no? que
así también como los ciclos de conferencia de los viernes de derechos humanos, los días lunes tenemos los lunes universitarios, donde este lunes se abordará las conversiones de penas en ejecución de condena. Se realiza este lunes 8 de septiembre a las 11 de la mañana. Ustedes pueden encontrar ya también ahí el link de las inscripciones. En tercer lugar, mencionarles también a nuestros asistentes que hemos colgado ya el link de nuestra próxima conferencia virtual del próximo viernes. Viernes 12 de septiembre se realizará en el horario habitual a las 3 p.m., que se abordará un tema importantísimo como es la libertad de expresión en plataformas digitales. No se lo pierdan. Estará un invitado muy interesante, el señor Renato Sotelo, desde México. Asimismo, mencionarles que ya hemos también colgado el link de nuestra encuesta de satisfacción. A través de este link ustedes pueden opinar acerca de qué les pareció esta conferencia. Asimismo, ustedes pueden hacer distintas sugerencias sobre alguna temática en específico sobre derechos humanos que quieran que abordemos en este espacio. Ok, con este breve espacio de anuncios, vamos a pasar entonces, doctora Mendoza, a las preguntas que nos han venido enviando nuestros asistentes. La primera pregunta dice, en el caso de delitos informáticos como la creación de deepfake o filtraciones de videos o datos personales, ¿es necesario colaborar con ingenieros de sistema o existe alguna rama del derecho donde los abogados puedan capacitarse para rastrear este tipo de delitos, como por ejemplo el rastreo de direcciones IP? Esa es una pregunta muy interesante y es que precisamente al momento de presentar las denuncias o cuando queremos obtener este tipo de evidencia, sí es necesario contar con peritos especialistas, por ejemplo, ingenieros, entre otros, pero también existen capacitaciones específicas sobre ciberseguridad y sobre delitos cibernéticos y también a nivel general sobre tecnologías. Entonces, incluso existen maestrías, existen diversos diplomados, capacitaciones sobre esto. Y es que los abogados que ven derecho y tecnología precisamente se especializan, ya tienen esta rama de derecho, pero adicionalmente lo que hacen es aprender un poco, por ejemplo, de cómo rastrear IPs, cómo se llevan a cabo los programas, los algoritmos, para poder entender un poco cómo obtener esta evidencia. Y es por eso que hablo de la necesidad de capacitarnos no solamente en temas de enfoques de género y de derechos humanos cuando hablamos de este tipo de violencia, sino también de entendimiento de las tecnologías, porque si, por ejemplo, yo como abogada me llega un caso de delitos cibernéticos y ni siquiera entiendo cómo funciona, ni siquiera sé, voy a saber cómo pedir este tipo de diligencias, no voy a saber muy bien cómo redactar una denuncia, cómo poder solicitar la reparación civil, entre otros. Entonces, si bien sí necesitamos de peritos cuando hablamos de pruebas, también los abogados podemos capacitarnos en este tipo de temas. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a continuar. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo denunciar si mis datos personales están siendo utilizados sin mi autorización en Internet o en redes sociales? Esto depende de qué organismo slash institución, empresa se encuentra usando este tipo de datos, porque si es una empresa, se puede reportar, por ejemplo, si es que hablamos de las llamadas telefónicas, o sea, si es que constantemente nos están llamando a ofrecernos servicios o nos están llamando números spam, podemos reportarlo a través de Indecopy, pero por ejemplo, si se trata de datos específicos, no sé, fotos, o creación de perfiles o datos, ya podemos hablar de un reporte. Si se trata, o si es de redes sociales, un reporte del perfil, por ejemplo, a nivel Meta o a otros, o por ejemplo en X. Y si es una página, también reportar la página. Por ejemplo, si se trata de OnlyFans, que es el caso que les puse al inicio, también dentro de OnlyFans existen formas de reportar perfiles que no son verídicos y que no responden a la identidad de la persona. Muchas gracias, doctora Mendoza. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿las cookies permiten el acceso a todos los datos almacenados en mi celular o computadora? ¿O solo información básica como mi nombre, edad, estado civil, etcétera? No, las cookies lo que permiten es el acceso a información, por ejemplo, lo que mencionan al final, el nombre, la edad, el estado civil, por ejemplo, la dirección IP,
el tipo de computadora que estoy usando o si es a través de un celular, entre otros. Pero si son datos personales, por ejemplo, el acceso o la información que tengo en mi celular, no. Solamente se trata de datos a nivel general que se integran en una base de datos y que luego esta base de datos puede ser vendida o utilizada por esta u otras empresas y más bien este tipo, o sea, los otros datos, los que tenemos en el celular o por ejemplo el acceso a imágenes, a nuestro celular, a nuestra computadora, a los archivos que tenemos, ahí más bien se trata de un hackeo o de prácticas de phishing, ¿no? Que es lo que les mencionaba, si es que damos clic a un link que no conocemos, a partir de ahí se descarga una especie de virus y se realiza la extracción de toda nuestra información. Pero a través de las cookies no compartimos todo este tipo de información, solo información general que se utiliza principalmente para publicidad y básicamente es para publicidad. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo demostrar que hubo consentimiento para grabar, especialmente cuando el consentimiento fue verbal y la otra parte puede afirmar que no lo dio? Claro, este es un tema cuando hablamos de violencia de género importantísimo porque aquí se trata de la declaración o del testimonio de una persona contra el testimonio o la declaración de otra persona. Y cuando ya estamos a nivel de denuncia, se llevan a cabo y se utilizan métodos, herramientas específicas, como por ejemplo el uso de la cámara Gesell, en donde se lleva a cabo o se toma la declaración con especialistas detrás de la ventana, con abogados de ambas partes, y a partir de ahí un poco se va evaluando el relato, ¿no? Si es que esto es verdad o si es que esto es mentira. Y creo que un poco la pregunta va por lo que mencionaba de la modificación de la anuencia o el permiso, el consentimiento, o sea, favorablemente ahora ya no se necesita la anuencia, o sea, ya no es necesario que nosotros probemos que dimos el consentimiento, sino que basta con la difusión o la difusión, la venta, entre otros, con eso basta para que nosotros podamos denunciar. Ya no es necesario hablar de un consentimiento para grabar, porque incluso también engloba los actos o los hechos de difusión cuando envías una foto o envías un video a otra persona. O sea, ya no es necesario hablar de anuencia. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se aplica la ley cuando los responsables de hacer un mal uso de la tecnología son menores de edad, quienes difunden material y lo hacen viral entre otros menores, afectando también a un público adulto? Sí, justamente este es uno de los principales problemas porque solemos pensar que por tratarse de niños, niñas o adolescentes no existe una consecuencia jurídica, pero nuestro ordenamiento jurídico tiene el código de niños, niñas y adolescentes, bueno, perdón, de adolescentes infractores de la ley penal. ¿Y qué es lo que sucede? Este tipo de delitos de los que hemos venido hablando y los delitos a nivel general se integran en este código y ya lo que se busca no es una sanción, sino se busca la reeducación, la resocialización de estos adolescentes que están infringiendo normas penales. No se les va a encarcelar, pero dependiendo del tipo de la conducta y de cómo se lleve a cabo, cuáles son las circunstancias específicas, por ejemplo, se les puede se puede ordenar tratamiento psicológico, acciones de reeducación o internamiento en centros de rehabilitación para menores. Pero como les mencionaba, el hecho de ser adolescentes o menores de edad no es que les exima de poder hablar de este reproche o necesidad de reeducar o que la ley penal es ajena a esta situación. Muchas gracias por su respuesta, doctora. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, dice, gracias por la ponencia, es muy clara. Pregunta, ¿existe alguna política o programa que implique el personal policial y fiscal en estas capacitaciones, considerando que muchas personas se acercan a las comisarías por violencia de género en entornos digitales, pero sus denuncias son rechazadas o no son comprendidas, lo que hace que se retiren sin saber a quién acudir? Sí, justamente estas son medidas que el gobierno y que el Estado a nivel general viene llevando a cabo. Tengo conocimiento de que existen capacitaciones específicas en temas de violencia de género. En temas de ciberdelincuencia, tengo entendido que existe una intención y que se han llevado a cabo determinadas
charlas, pero no sé si se encuentra dentro de la currícula o si es que son parte específica del servicio público. Pero sí sé que existen capacitaciones. No sé si son obligatorias en todos los casos, pero sí sé que en temas de violencia de género sí son obligatorias tanto para personal del fiscal como para personal policial y personal del Poder Judicial. Muchas gracias, doctora. Mira, la siguiente pregunta es una opinión y después cierro con una pregunta. Dice, creo que la falta de voluntad política e institucional en el Perú para limitar, dice, el accionar de los propietarios de redes sociales e Internet, mientras que en Europa avanza con regulaciones a nivel regional, protegiendo más a la población vulnerable. En América Latina el progreso es mucho más lento. ¿Qué medidas podrían implementarse en Perú para abordar esta problemática? Sí, justamente para poder abordar esta problemática es necesario hacer la diferenciación de los contextos, ¿no? Cuando hablamos de Europa es un contexto diferente y hablamos de Perú, y cuando hablamos de Perú o de regiones latinoamericanas también es diferente. Por ejemplo, el tema de la conectividad en Europa no es un problema tan especial o tan específico, pero en Perú incluso existen muchas zonas que se encuentran alejadas de Lima o de ciudades grandes que ni siquiera logran tener acceso, no tienen conectividad a Internet. Entonces, yo creo que la principal forma de poder combatir este tipo de violencia o este tipo de situaciones es entender cuáles son las necesidades de la población específica, entender que existen determinados delitos que ocurren más, que afectan a determinadas personas en mayor cantidad y que tienen modus operandi específicos que precisamente no son reconocidos o que no son combatidos. O sea, es importante que cuando hablemos de la creación de normas, se lleven a cabo análisis y recojo de información social, antropológica, en donde se evidencie qué es lo que sucede y cuál es la necesidad de contar con una norma y cómo esta norma va a incidir de forma preventiva o sancionadora respecto a determinados hechos. Muchas gracias, doctora Mendoza. Continuamos con las preguntas. Dice, em, sí, dice, ya. Buenas tardes, doctora. Si una persona me escribe y me dice que tiene videos íntimos míos y yo no conozco a esa persona, ¿cómo se puede denunciar este hecho? Sí, justamente este hecho, como les mencionaba, puede denunciarse tanto en la Divindad, que es la División de Investigación de la Policía Nacional del Perú de Delitos de Alta Tecnología, como en el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, o también en la comisaría más cercana a tu casa. Lo que puedes hacer es precisamente llevar estas conversaciones, tomarles captura de pantalla y decir que quieres ingresar a una denuncia. El delito es chantaje sexual, no es necesario que tú lo conozcas, porque al final quien va a llevar a cabo la determinación de qué tipo de delito es la fiscalía, pero lo importante es que lleves esta evidencia y que indiques que precisamente no sabes quién es la persona, pero sí de repente recopilar el link del perfil del que te están hablando, verificar si es que en el perfil, si es que es Facebook, si es que es WhatsApp, verificar si existe algún contenido, alguna información importante, por ejemplo, el número de teléfono, el nombre, si tiene una foto, si es que quiénes son sus amigos, un poco para poder llevar esta información y que a partir de ahí la policía y el Ministerio Público pueden llevar a cabo una investigación. Pero justamente lo que mencionas es un ejemplo específico de violencia basada en género y facilitada por las tecnologías, que es chantaje sexual. Ah, y también, perdón un ratito, Luis, me había mencionado de comentarles, y justo en mi PPT, si desean, lo agrego. Existen herramientas de las mismas plataformas de redes sociales que ayudan a prevenir, por ejemplo, lo que nos mencionaban con esta pregunta, que es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Meta tiene una plataforma que se llama Stop NCII, y lo que busca es, nosotros subimos este contenido que puede que se vaya a difundir, se crea una huella digital, o sea, no es que se guarde este contenido ni es que se suba, sino que se crea una huella digital y cuando la persona quiera subirlo, por ejemplo, a Facebook, a Instagram, a OnlyFans o a otras redes sociales,
le va a saltar una pestaña que le dice que este contenido ha sido reportado como difusión de contenido íntimo sin consentimiento y no se va a permitir que se suba este contenido. Entonces ahí podemos ver que es una forma súper importante para poder prevenir este tipo de delitos y de chantajes. Ok, doctora, antes de continuar, solamente indicarle a nuestros asistentes que hemos colgado el link de nuestra biblioteca virtual del MINJUS. Profundiza tus conocimientos en temas de violencia de género. Todos los fines de semana en estas conferencias colocamos un link directo donde usted puede encontrar un repositorio de distinta bibliografía, de distintos recursos web acerca del tema de violencia de género. Usted puede ingresar. Asimismo, si usted ingresa a nuestra biblioteca virtual y desea saber cómo crearse un usuario, cómo poder acceder a esta información, nosotros le estamos dejando un correo y un link de WhatsApp donde usted puede escribir a la persona que se encargará de asesorarla en el uso de esta biblioteca virtual. Ok, muchas gracias, ¿no? Por este espacio, doctora Mendoza. Vamos a continuar, todavía tenemos algunas preguntas. Nuestros asistentes se han animado a último momento y dice la siguiente, dice, ¿qué puede ser una persona, ¿no? Que es perseguida por otra persona mediante GPS, dice, a través de Google Maps, usando, dice, su número de celular. Si ya tiene desactivada la ubicación y otros servicios, pero aún así logra ubicarlo, ¿no? Es un caso de acoso. Claro, sí, es un caso de acoso y, por ejemplo, ahí lo que se tiene que ver es a través de qué aplicativo o qué funcionalidad del celular esta persona está teniendo acceso a la ubicación del celular de donde se encuentra, bueno, de la persona que está siendo perseguida. Quizás no es quizás no es, no sé, Google Maps, sino que de repente en algún momento se descargó un aplicativo o se llevó a cabo o hackeó el celular, o sea. Pueden ser diversas situaciones que pueden estar desencadenando que esta persona, a pesar de apagar los datos, la ubicación, tenga acceso. Entonces, por ejemplo, como bien mencionabas, Luis, este es un caso de acoso. Así que es importante, si es que te sientes preparado y si así lo requieras, denunciarlo frente a la divindad para poder buscar la forma y evidenciar qué es lo que sucede para que esta persona, aún a pesar de que tú desactives todo, tenga acceso a esta información. Ujú. La siguiente pregunta es una pregunta similar a una que ya le hemos hecho. Dice, las comisarías, dice, en Perú cuentan con una oficina especializada para recibir denuncias de este tipo relacionados con delitos informáticos o violencia de género digital. Creo que lo mencionó. En todo caso, sería interesante que lo vuelva a, ¿no? a incidir de repente para aquellas personas que no lograron captar esta parte. Ujú. Lamentablemente no existen oficinas dentro de la comisaría, o sea, por ejemplo, si yo voy a la comisaría de por mi casa, no es que yo pueda solicitar a un policía o a alguien que sepa de delitos cibernéticos, pero sí puedo acudir a una división especializada de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, en Lima, se encuentra en el centro de Lima, que es la Divindad, que investiga delitos de alta tecnología. O sea, incluso puedo llevar y presentar mi denuncia ya y solicitar que se lleven a cabo las investigaciones. Pero si yo voy a la comisaría más cercana, es muy probable que no tengan este conocimiento y que no exista una persona que tenga esta información. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, en el caso de acoso digital, ¿es necesario realizar una pericia para validar las capturas de pantalla de un celular o basta con presentar las copias simples como prueba? Sí, esta es una muy buena pregunta justamente para el resguardo y la presentación de evidencia. No es necesario que nosotros contratemos peritos o que llevemos a cabo determinadas acciones específicas y especializadas para la obtención de evidencia. Por eso es importantísimo saber que podemos acudir a la fiscalía y lo que hacen ellos es precisamente certificar. Ellos son los que se encargan de certificar que determinada evidencia, por ejemplo, capturas de pantalla, sea verídica y hacen una constatación del número que está escribiéndonos, la conversación que se está teniendo y a qué celular se está recibiendo. Entonces lo que sucede es que más bien yo llevo mi captura de pantalla y ellos a través de una solicitud y bueno, de un requerimiento que realiza el fiscal de una diligencia, junto a mí yo llevo mi celular
y a partir de ahí se revisa las capturas de pantalla que yo he llevado. Por eso es importante que aunque tengamos las capturas de pantalla y ya presentamos la denuncia, no eliminar esta información, porque esta información nos va justamente a servir para certificar y que eventualmente el fiscal lleve a cabo las diligencias pertinentes y que pueda recoger esta información y certificarla como información verídica. Pero no es necesario que nosotros llevemos a cabo una pericia. O sea, sí, si queremos coadyuvar con el proceso, claramente sí, pero no es algo obligatorio, no es necesario. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Mire, la siguiente pregunta es también algo que suele ocurrir. Mire, dice, si la divulgación de imágenes íntimas o la difusión de material sin consentimiento se realiza en otro país, ¿no? Es decir, ¿no? Se tomaron aquí, pero se divulga en otro país, dice, ¿es posible perseguir el delito de violencia de género a nivel nacional en Perú? Sí, sí, justamente cuando nosotros hablamos de la persecución de delitos, existen distintos puntos para poder hablar de la persecución del delito. Uno es, por ejemplo, dónde vive la víctima, otro es dónde tiene efectos el delito. Entonces, ahí podemos ver que en este caso, por ejemplo, si tú vives aquí en Perú y la divulgación se está haciendo, no sé, en Croacia, puedes acudir a las autoridades peruanas, llevar a cabo tu denuncia y que a través de la cooperación internacional se lleve a cabo una investigación y posteriormente una sanción de ser el caso. Entonces, si nosotros nos encontramos en Perú, vivimos en Perú, pero el hecho se está llevando a cabo en otro país, tenemos la libertad de poder denunciar estos hechos. Gracias, doctora. Ya estamos ya finalizando casi las preguntas. También vamos en los últimos 5 minutos de esta presentación. Dice, y cuando la unidad de la policía se niega, dice, a realizar la investigación técnica electrónica, a pesar de existir en redes las imágenes íntimas de la afectada, ¿a dónde se puede recurrir? Se puede recurrir a través de una queja a sus superiores o también, por ejemplo, si no tenemos acceso a una impresora, a poder llevar la queja o solicitar o de repente no nos quieren recibir esta queja, lo que podemos hacer es acudir a Defensoría del Pueblo y también al MINJUS solicitando o indicando la situación, ¿no? Yo estoy denunciando, no se está queriendo llevar a cabo una diligencia, no se está queriendo llevar a cabo esta diligencia o incluso también si, por ejemplo, no recepcionan la denuncia como tal, porque a veces también sucede eso, que no quieren ni siquiera recibir la denuncia, también puedo yo presentar una queja y acudir a, si por ejemplo se trata de violencia de género, acudir también al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o acudir a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que son los entes que velan precisamente que no se vulneren los derechos en este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿existe acoso entre esposos que están separados? ¿No? Se refería justo al acoso virtual. Sí, sí, claro, puede existir acoso entre parejas, esposos que están separados, porque como les mencionaba, el tipo penal existe bueno, exige que una persona intente, por ejemplo, establecer contacto, mantener contacto o que vigile, asedie, hostigue a una persona que no está queriendo tener contacto. Si yo como ex esposa no quiero tener contacto con mi ex esposo, simplemente él debería respetar mi decisión de no seguir teniendo contacto y si es que esta persona sigue persistiendo y esto genera ya claramente una afectación a mi libre desarrollo de la personalidad, o por ejemplo, ya no quiero agarrar mi celular porque me está escribiendo o me está llamando, o de repente incluso a veces puede estar vigilándome a través de qué es lo que subo. Estoy en toda la facultad y en todo el derecho de poder denunciar acoso frente a mi expareja o a un ex esposo. Ujú. Doctora, vamos con la última pregunta y al final solamente le voy a pedir que nos dé unas palabras finales, pero antes de terminar, la última pregunta dice, buenas tardes, dice, disculpe, ¿no puede repetir cuál fue la modificatoria en el tipo penal que modifica sobre él o los que porten o logren obtener videos de imágenes de índole sexual sin consentimiento? Lo mencionó en su presentación. Sí, sí, sí. Es el decreto legislativo 1625. Igual les vamos a compartir el PPT, así que ahí lo pueden verificar, pero lo que se modifica es el artículo 154b sobre la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Y como les mencionaba,
lo que hace es eliminar este requisito de anuencia y también incluye que el contenido sexual puede ser real o elaborado o modificado por medios digitales o tecnológicos. Y adicionalmente, ya no exige que la persecución sea a través de una querella o por denuncia privada, sino que ahora ya podemos acudir directamente a la policía o a la fiscalía. Pero igual esta información la van a tener en el chat. Así es, han escuchado a la doctora Mendoza. Ya saben, si ustedes quisieran, ¿no?, tener la presentación del día de hoy, el video grabado, ¿no?, de esta presentación o de otras presentaciones anteriores o las que siguen, pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Ya contamos actualmente ya con 4 grupos de WhatsApp de los viernes de derechos humanos. Ustedes ahí, a través de ese grupo, pueden obtenerlo. Vamos a estar en breve colocando justo el link para que se puedan ustedes agregar a este grupo. Doctora, hemos concluido. Queremos agradecerle, felicitarle por su presentación, ¿no? Realmente ha sido muy valiosa. Han muy buenos comentarios que no hemos podido de repente leerlos. Sin embargo, solamente quería pedirle a usted que nos dé algunas palabras finales para esta presentación y pasaré ya a despedir y cerrar esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Ok, Luis, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a los participantes porque precisamente sus preguntas son las que han permitido que podamos seguir un poco explorando esta situación y como mencionaba al inicio y creo que también lo hemos visto con las preguntas, son temas que muchas veces no identificamos o que no le damos relevancia, pero cuando hablamos de este tipo de temas nos damos cuenta de que de repente, oye, mira, esto puede ser delito o oye, mira, de repente yo puedo denunciar o puedo obtener de repente una medida de reparación, una medida que me proteja, porque al final no me di cuenta, pero de repente estoy en una situación de violencia o estoy en una situación en donde me están hostigando, me están asediando. Y ya un poco para cerrar, me gustaría cerrar con la idea de que Internet es un lugar de aprovechamiento, que existen muchas oportunidades de mejora y de desarrollo, pero adicionalmente es importante reconocer que existen riesgos específicos de Internet y que no veamos Internet como un gran monstruo al que debemos tenerle miedo, sino veámoslo como una oportunidad, pero reconozcamos cuáles son los riesgos. Protejámonos en línea, así como nos protegemos, no sé, por ejemplo, salimos a la calle y no estoy con el celular todo el tiempo afuera o veo que está oscuro y no saco el celular o me subo a un taxi y le envío a mi amiga, a mi mamá, mi ubicación en tiempo real, lo mismo, este tipo de precauciones también es importante tenerlas en redes sociales o al momento en que navegamos en Internet. Y si es que tenemos hijos o si es que cuidamos o somos tutores de menores, también darnos cuenta de que las cuestiones de prevención de este tipo de riesgos y de violencia son bastante importantes. Y gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto poder conversar y estamos conversando y les envío el PPT. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Mendoza Maldonado por su brillante presentación. Doctora, está invitada usted cuando guste para de repente presentar alguna otra temática. Solamente para finalizar, recordarle a nuestros asistentes que el próximo viernes 12, en el horario habitual de 3 a 4:30, realizaremos la próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, que abordará el tema libertad de expresión en plataformas digitales, discusiones y propuestas. Volveremos a ver algunos temas respecto a las plataformas digitales, como lo mencionó la doctora Mendoza, ¿no? No hay que pensar en las redes o en el Internet, ¿no?, como algo malo o algo bueno, positivo, en la medida que siempre es neutral y somos nosotros las personas quienes podemos darle algún tipo de uso, ya sea o mal uso. Entonces ya saben, para el próximo viernes estará el señor Claudio Renato Sotelo Torres, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, máster en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, también ha sido presidente del Tribunal de Transparencia aquí en Lima. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a nuestros asistentes. Conmigo será hasta el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana.